El Evangelio está tomado de San Juan y nos dice: en aquel tiempo dijo Jesús a las turbas de los judíos: mi carne verdaderamente es comida y mi sangre verdaderamente bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él. Así como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo, pero no sucederá como a vuestros padres, que comieron el maná y no obstante murieron. Quien coma este pan eternamente vivirá. Pueden tomar asiento. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hace apenas 3 días, amadísimos hermanos, celebrábamos la fiesta del Corpus Christi para dar cabida a las alegrías de la institución, el día del Jueves Santo, tan veladas por la inminente pasión y muerte del Salvador. Y en este domingo la Iglesia quiere volver sobre este gran y consolador misterio, solemnizándola y animando a las procesiones por las calles de los pueblos para acrecentar, aumentar la piedad del pueblo cristiano. Para tal fin, me gustaría hacer en este día unas reflexiones sobre este misterio y considerar, en primer lugar, el dato revelado, en segunda instancia, la doctrina de la Iglesia, en tercer lugar, los errores contra la Santísima Eucaristía, para por fin concluir con un pensamiento mariano. En primer lugar, decíamos la revelación. ¿Qué encontramos en las Sagradas Escrituras al respecto? Pues las enseñanzas de nuestro Señor han sido muy claras y explícitas. Acabamos de escuchar un breve relato en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, que me gustaría ahondarlo un poco más. Así pues, el texto más amplio nos dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná, pero murieron. He aquí el pan que ha bajado del cielo para que uno coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si uno come de este pan, eternamente vivirá. Y por lo tanto, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Entonces, los judíos empezaron a discutir entre ellos y a decir: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Díjoles pues Jesús: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, pues no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdaderamente comida y mi sangre verdaderamente bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo permanezco en él. El que come mi carne permanece en mí. De la misma manera que yo he sido enviado por el Padre que vive, vivo por el Padre, así pues el que me come vivirá también por mí. Para concluir, este es el pan bajado del cielo, pero no como aquellos que lo comieron, nuestros padres, los cuales murieron. El que coma este pan eternamente vivirá. Qué coraje, qué audacia decir una cosa si fuera falsa. Qué tranquilidad y qué serenidad la de nuestro Señor, sabiendo que se iban a escandalizar, para afirmar, para dar a conocer, para revelarnos
esto que Él iba a hacer, que no solamente tendría consecuencias en la tierra, sino en la vida futura. Y en la última cena, luego de haber compartido con los apóstoles, Él va a instituir el sacramento con estas palabras: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Así pues, nuestro Señor, como lo hemos escuchado, no hace sino hablar claramente de la necesidad de alimentarnos de su carne contenida en la Santísima Eucaristía, si es que queremos entrar en la gloria eterna. Y tan es así, que no lo hace en un lenguaje figurado, sino explícito, por lo cual el apóstol de los gentiles advierte el castigo que uno sufrirá si se acerca a recibir la Santísima Eucaristía estando en pecado. Y es el pasaje que hemos citado en la epístola del día. El apóstol nos dice: cualquiera que coma este pan y beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, examínese a sí mismo cada cual, y así como de aquel pan y beba de aquel cáliz, porque quien lo come y bebe indignamente, se come y bebe su propia condenación, no haciendo el debido discernimiento del cuerpo del Señor. No es una figura a la cual todo el mundo puede acercarse. No, pide un discernimiento en el alma, el estado de gracia. Con el dato revelado, en segundo lugar, la Santa Madre Iglesia, siguiendo las enseñanzas divinas recibidas de los apóstoles, nos inculca que la Eucaristía es un sacramento en el cual, por la admirable conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo de Jesucristo y de toda la sustancia del vino en su sangre, preciosísima, se contiene verdadera, real y sustancialmente, verdadera, real y sustancialmente, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del mismo Jesucristo, Señor nuestro, bajo las especies del pan y del vino, a fin de que sea nuestra manutención espiritual. De ahí que en la Eucaristía esté el mismo Jesucristo que está en el cielo como el que nació del seno purísimo de María Santísima. Dicha conversión admirable, nos sigue enseñando la Iglesia, que el sacerdote realiza en la Santa Misa, tiene lugar al pronunciar las palabras de ¿qué cosa? Sino de la consagración, proferidas por nuestro Señor mismo en la última cena. A su vez, esta milagrosa conversión, la Iglesia la ha definido con un término propio, llamado la transubstanciación. Léase, el cambio de la sustancia del pan por el cuerpo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Permaneciendo, sin embargo, en las especies del pan y del vino, sin su sustancia, por la virtud del Dios omnipotente. Si bien en virtud de las palabras de la consagración de la hostia está el cuerpo consagrado, así como por las palabras de la consagración del cáliz está la sangre, por la concomitancia, ahí donde está el cuerpo, está también la sangre, el alma y la divinidad. ¿Por qué? Porque nuestro Señor está todo vivo, todo entero en el cielo. Para concluir, por esa misma omnipotencia divina, está en todas las hostias consagradas, así como está en todas
las partículas, ya que cuando se parte la hostia, cuando se la fracciona, no se parte el cuerpo de Jesucristo, sino solamente las especies o accidentes del pan. Toda esta hermosísima secuencia que se ha cantado en la Santa Misa, el Laudación, no hace sino ir Santo Tomás de Aquino desglosando y explicando teológicamente esta realidad. La doctrina tan clara y explícita de la Iglesia, en tercer lugar, y las enseñanzas constantes de la tradición han sido muchas veces explicadas a lo largo de los siglos por los concilios y los romanos pontífices. Y así pues los documentos del magisterio fueron motivados algunas veces por deseos de aclarar algún punto y otras veces los documentos pontificios fueron para condenar una doctrina por los errores que contenía. De ahí entonces que podamos llegar a nuestra tercera consideración del día. ¿Cuáles fueron los principales errores que sufrió, con la que fue atacada la Santísima Eucaristía? En la antigüedad cristiana, haciendo un breve resumen, las herejías fueron la de los docetas, la de los gnósticos y la de los maniqueos, sobre todo de estos tres. Partían de un supuesto falso. ¿Cuál era? Que como nuestro Señor Jesucristo no tuvo un cuerpo real como el nuestro, sino un cuerpo figurado como fantasmagórico, entonces no podía estar con su cuerpo real en la Santísima Eucaristía. De un principio falso había una conclusión lógica que la Iglesia lo condenó. Pasaron los siglos y en el siglo XI tuvo lugar Berengario de Tours, famoso hereje, que negó este dogma, considerando a la Eucaristía solamente como ¿qué? Como un símbolo, como un recuerdo, y nada más que eso, como una figura, como una semejanza, pero no algo más. Entonces, la Iglesia no pudo dejar de reprobar esta verdad que sostiene ella y que contrariaba este hereje. En el siglo XVI, ya para ustedes mucho más fresco, aparecerá ¿quién? El mayor heresiarca que tuvo la Iglesia, ese sacerdote agustino llamado Martín Lutero, que enseñó otra herejía, la consubstanciación. ¿Qué significa? Que habían dos sustancias al mismo tiempo, como una impanación. Estaba la sustancia de Cristo conjuntamente con la sustancia del pan, pero solamente durante la celebración. Una argumentación caduca de sostén ni siquiera filosófico cayó bajo la condena. Atrás de él, Zwinglio, el famoso hereje de Suiza, que él va a hablar de meros símbolos en la Santísima Eucaristía, pero por fin el tercero, Calvino, allá por Francia, que va a venir a ser el punto intermedio entre estos dos herejes, entre Lutero y Zwinglio, y va a sostener que había solo en la Eucaristía una presencia dinámica. Él la llamaba per virtutem, a través de la virtud. ¿Y en qué consistía? En que al comulgar los fieles solamente recibían una virtud de su cuerpo glorificado en el cielo. Nada más que eso, una participación de una virtud. Pasaron los siglos y llegamos a la modernidad, llegamos a la actualidad. Y nos encontramos hoy con la herejía del modernismo, la pérdida de la creencia de la presencia real
Y esto se manifiesta tanto doctrinalmente como litúrgicamente. Doctrinalmente porque todos, con una enorme pena, no podemos sino taparnos los oídos, sentir y dolernos la cantidad de opiniones sobre la Eucaristía heréticas que pululan por doquier y pareciera que todas tienen derecho de ciudadanía. Litúrgicamente, ¿cómo se contraría esta verdad de la transustanciación? A través de la modalidad de la celebración de la Santa Misa, en donde el celebrante ya no tiene más los dedos unidos, con el riesgo de que una partícula pueda caerse, incluso al piso, con la comunión entregada por los laicos, con la carencia de la purificación de los vasos sagrados y por supuesto la del celebrante, con la comunión de pie, con la comunión en la mano, con el rito simplificado y tan pobre, cuando se cae una hostia al piso, cómo se debe levantar, ya olvidándose prácticamente de la purificación de las partículas. Hoy, con inclusive las máquinas expendedoras metálicas aparecidas con el COVID para evitar el contagio y que se han propuesto para dar la comunión. Hoy, cuando hemos visto la utilización de harinas o de tamaños de la Eucaristía semejantes a una pizza, todos estos abusos litúrgicos parecieran que hoy tienen derecho de ciudadanía y se pueden utilizar y se puede hacer y Dios no lo ve con desagrado. Hoy, por fin, cuando vemos que ya no se predica sobre el pecado, ya no se predica la necesidad de estar en gracia de Dios para acercarse a comulgar, ya no se predica la necesidad de confesarse. Hoy, cuando llega este momento en la misa, la gente se levanta, va y recibe la comunión, cada cual con un estado de alma, cada cual con una modalidad diferente. ¿Qué está pasando en nuestra Santa Madre Iglesia? Por eso, mis queridos hermanos, y como conclusión, ¿cuántas profanaciones no dejamos de ver a lo largo de la historia de la Iglesia? ¿Y cuántas estamos viendo y sufriendo hoy en la actualidad? Como dice esa hermosa oración reparadora, ojalá, sí, ojalá nos fuera dado lavar tantos crímenes con nuestra propia sangre. Salgamos entonces hoy a las calles con este espíritu reparador, con este deseo de dar testimonio de nuestra santa fe católica, la única verdadera, con este testimonio en el que creemos en la presencia real, espiritual y sustancial de nuestro Señor Jesucristo en la Santísima Eucaristía, confiando que nuestro testimonio no solo va a hacer bien a nuestras almas, sino también va a poder ayudar a todos aquellos que se crucen por la vía pública y que estén bien dispuestos para elevar sus almas a Dios, para tener la esperanza de que no está todo hoy en la Iglesia perdido. Y que la Santísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo, nos inflame el alma tal como ella la tenía cuando pensaba y se preparaba cada día a recibir la Santa Comunión de manos de San Juan, el discípulo amado. Ave María Purísima.